interés común prevalece sobre el individual. Por eso, el verdadero periodista es el que informa y cuestiona en búsqueda de la verdad. Bueno, el norte de Colombia, la costa atlántica, ha venido siendo azotada desde la década de los años 80 y 90 por el paramilitarismo que se tomó no solamente esta región del país, sino yo diría que a Colombia entera. Aquí se dio una alianza por lo demás macabra entre el sector empresarial y estas organizaciones criminales, como fueron las autodefensas, comandadas inicialmente por los hermanos Castaño. La historia de los Castaño termina con la muerte de los dos hermanos, pero quedó toda la estructura político-militar cuyo máximo jefe fue el señor Salvatore Mancuso. Y fueron esos jefes paramilitares los que llegaron a un acuerdo con el presidente Álvaro Uribe, no solamente en ese proceso de negociación para que se dijera la verdad, para que se reparara a las víctimas, pero igual que se comprometieran a no delinquir. El gobierno de Uribe persiguió siempre esconder la verdad. Y cuando vieron cercano que se iba a conocer la verdad, los jefes paramilitares terminaron siendo extraditados a los Estados Unidos. Ellos han regresado, varios de ellos. Otros han presentado unos testimonios realmente impresionantes y macabros de lo que fueron sus acciones criminales. En el Caribe colombiano, repetimos, se dio esa alianza. Y aquí vale la pena señalar nombres completos, nombres propios. El señor Alfonso Macías, conocido como M1, y el señor Rafael Matera Lajut, conocido también como el Patrón o el Viejo, propietario del matadero Camagüey, socios de fincas, de empresas de Palma en el departamento del Cesar, donde cometieron muchos de sus crímenes. Tenemos comunicación con el colega Lucio Torres. Mi hermano, un placer en saludarte. Qué rico poder charlar contigo a esta hora de la mañana y un placer inmenso. Buen día. Buen día, mi querido Elman. Me da gusto saludarte. El placer es mío y aquí estoy a tus órdenes. Escucho un gran eco. Sí. Inicialmente te pregunto, Lucio, tú tienes un portal muy visto en donde, al igual que este programa, en búsqueda de la verdad, no le decimos mentiras a la gente. Hablamos de frente y con la verdad. Usted se ha venido refiriendo en varios de las presentaciones de noticias y demás a los intocables. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer hoy
de estos intocables en el norte colombiano? Mi estimado Germán, en la costa Caribe se formó los grupos paramilitares, la Autodefensa Unida, que se le llamó Frente Norte. El señor Salvatore Mancuso fue enviado por el señor Carlos Castaño para constituir el Frente Norte de la AUC. Hizo los diferentes contactos y uno de los que estuvo al frente es Jorge 40. En el Atlántico estaba como responsable Ojitos Azules. De la misma manera se repartieron toda esta parte de la costa Caribe, porque Bolívar, Sucre y Córdoba pertenecían a otros comandantes paramilitares dirigidos por Mancuso y Carlos Castaño directamente. Dicho lo anterior, Helman, que tú bien lo contextualiza, estos jefes del paramilitarismo no solamente fueron financiadores, promotores, sino que determinaron delitos de lesa humanidad. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad son aquellos ofensivos contra el ser humano. Por ejemplo, el secuestro, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, entre otros. Las torturas son delitos de lesa humanidad porque es una afrenta, es una ofensa a la condición humana. De hecho, entonces, estos señores le hemos llamado los intocables porque a pesar de haber determinados delitos de lesa humanidad comprobado, ellos actúan dentro de la sociedad civil como si fueran unos prósperos e inocentes empresarios que le están dando trabajo y economía a la región Caribe. Pero esto también tiene una explicación, mi estimado Helman, y es que en la sociedad, la ética, la moral de la sociedad ha sido tan elástica que permite y justifica y ha justificado este tipo de comportamiento de estos señores por cuanto lo ha acogido en su propio seno. Hoy por hoy, lo que vive Barranquilla es resultado de esa elasticidad de la moral y de la ética, porque hoy la ciudad y el departamento está dirigida, orientada, manejada, administrada por esta mafia que se consolidó en estos últimos 25 años, Helman. Usted tiene documentación y tiene pruebas igualmente documentadas como las tenemos nosotros de procesos que se adelantaron ante el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, de tribunales como el de Justicia y Paz, que compulsaron copias ante la Fiscalía, porque se lograron testimonios de los mismos paramilitares que señalaban con nombre propio a estos criminales, a estos asesinos disfrazados de empresarios. En ese orden, ¿qué podemos decir de los señores Rafael Matera Lajut y del señor Alfonso Macías? Mi estimado Helman, tú como periodista y reportero que has sido también testigo de excepción de todos estos problemas que hemos vivido en la historia reciente de Colombia. Resulta que en el año 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez estaba haciendo campaña política por las presidenciales, él estuvo en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Estos mismos personajes de los cuales estamos hablando y de lo que tú ya has dicho de los hermanos Matera,
lo constituían el comité de recepción, era la comitiva de Álvaro Uribe Vélez en aquellos momentos. Recuerda que el atentado, supuesto atentado, que entre otras cosas no está claro que haya sido un atentado de la FARC, sino que de pronto eso fue un autoatentado. El señor Álvaro Uribe salió supuestamente ileso y le dio una connotación de una persona que está amparado por la providencia. Pero era el carro, en ese carro era de los hermanos Matera, completamente blindado, y era blindado por Ojitos Azules, por la empresa de Ojitos Azules. Tú sabes que él tenía una empresa o tiene una empresa de alto blindaje, de una tecnología muy avanzada. De manera que te cuento que todo esto está debidamente documentado. Tenemos todas las pruebas y están en la misma justicia. Por ejemplo, en el año 2019, marzo de 2019, la Sala de Justicia y Paz presentó la macro sentencia contra 40 paramilitares y compulsó copia a la Fiscalía General para que se investigara a 9 empresarios que no solamente fueron financistas, sino también promotores y determinadores de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, hoy todavía no lo habían investigado hasta cuando Ojitos Azules fue investigado por 2 asesinatos. Uno sobre la muerte del señor Pájaro y otro sobre el profesor Hermes Mercado. A raíz de esas 2 investigaciones que fueron muy avanzadas, condenaron a Ojitos Azules, pero no ha sido condenado por otros delitos de lesa humanidad que han sido demostrados en Justicia y Paz. ¿Quién tiene la responsabilidad de realizar esta investigación? La Fiscalía General de la República. Por lo tanto, esta impunidad está determinada porque los responsables de todos estos delitos siguen en el poder, tienen fuerza política, económica, militar y tienen una gran incidencia dentro de la sociedad. Por lo tanto, mi estimado Helman, aquí no existe vacío de pruebas, vacío de hechos. Por el contrario, hay una abundante cantidad de pruebas que demuestran y que llegan a la conclusión que estos 9 empresarios, de los hermanos Matera, los Macías, los Pérez Matera, entre otros, los 9, fueron no solamente financiadores, sino determinadores de delitos de lesa humanidad. Y están comprometidos también, y esto es lo que quiero decirle, Helman, y es lo nuevo, la nueva tesis que vamos a presentar en este seriado, es que aquellos políticos que financiaron a los grupos paramilitares y que llegaron a acuerdos, también determinaron delitos de lesa humanidad. Quiere decir que si hay condenados por concepto para delinquir agravado, se debe sumar ahora procesar por los delitos de lesa humanidad que determinaron, así como los Macías, así como los Matera, determinaron delitos de lesa humanidad. O sea, que se debe abrir una segunda fase de la investigación para establecer qué senadores, qué concejales, qué alcaldes, qué gobernadores determinaron delitos de lesa humanidad, y esto sería lo otro. Hay un hecho que usted reseñaba, y fue la ubicación de una fosa común donde fueron encontrados 14 cadáveres en una finca de propiedad del señor Alfonso Macías en el municipio del Copey, departamento del Cesar. ¿Tenían cementerios privados? Pregunto.
Lucio. Sí, te escucho. Ah, bueno. Sí, es que lo que quería era que usted me dijera, o sea, hasta eso hemos llegado, Lucio, a tener cementerios privados por parte de criminales. Es que es algo lamentable, profundamente ofensivo para la condición humana. Mire, este señor Alfonso Macías, le voy a contar porque hablé con varios paramilitares recientemente para poder escribir estos artículos y este seriado. Tuve que refrescarme la memoria hablando directamente con algunos jefes paramilitares. Por ejemplo, uno de ellos que se llama alias Alacrán, el señor Miguel Segura, que fue jefe de seguridad de Jorge 40, está preso. Él me estaba contando en estos días, antes de publicar este artículo de Macías, que el señor Alfonso Macías fue con su propio hijo, a desenterrar a 12 muertos que estaban en una fosa común en la finca del Potosí, que está a la vía del Copey. Y fue con un bulldozer, llegó con un bulldozer a excavar en esta fosa común y sacó los 12 cadáveres junto con su hijo y los quemó. Sin embargo, la fiscalía sabía perfectamente esta situación porque los mismos paramilitares o los ex jefes paramilitares se lo habían dicho. Como la fiscalía ha trabajado mancomunadamente con estos empresarios también, se hicieron la vista gorda y permitieron que este señor Alfonso Macías supuestamente desapareciera las pruebas que lo comprometía en este cementerio privado, como tú dices, porque ahí hasta el administrador de su finca fue a parar en ese hoyo, en esa fosa común. Esto me lo ratificó en estos días el señor alias el Alacrán. Y existe una persona que tiene más detalle, que se llama, de apellido, que se llama Francisco Gaviria. Francisco Gaviria, alias Mario Chiquito, tiene detalles de este abominable hecho, de acuerdo a estas conversaciones, a estas indagaciones que hemos venido haciendo desde el punto de vista periodístico, Helman. Terrible, terrible. Y uno no se imagina cómo una institución como la Fiscalía, que debería velar por la aplicación de la justicia, que tiene el monopolio de la investigación penal, que estaba llamada a esclarecer este tipo de hechos, como usted lo ha señalado, esté trabajando en contubernio con estas organizaciones criminales. Eso da pie para uno pensar hasta dónde estas organizaciones mafiosas, criminales, como usted lo decía, que han cometido delitos de lesa humanidad, se infiltraron en el Estado, y cuál es el futuro que hoy vemos para que realmente se conozca la verdad. Yo lo veo muy, pero muy difícil, Lucio. Total, estoy de acuerdo contigo, porque ha sido un fracaso hasta ahora la concepción de paz total de Gustavo Petro. ¿Cómo? Yo te lo voy a explicar en este momento muy claro. Si ha existido impunidad en estas 2 décadas, ya ha existido impunidad total. Me vienen a hablar de paz total cuando ni siquiera se conoce la realidad de estos, de los hechos, o mejor, no se ha condenado, no han aceptado la responsabilidad de estos hechos abominables. Si un tipo de esto, como Jorge 40, que viene a dar unas declaraciones ante la audiencia de la JEP
a divagar que ha sido el autor de la muerte de más de 500 personas en Barranquilla y el departamento del Atlántico, a divagar ante la JEP con el objetivo de conseguir una libertad condicional. ¿Cómo es posible que tipos como como Jorge 40, de mente criminal, vaya a ser después gestor de paz? Eso no tiene presentación. No tiene ninguna presentación, ni ética, ni moral, ni política, ni siquiera podríamos llamar humanitaria. ¿Por qué? Te lo digo en otras palabras. Porque la gente con mente criminal no deja de ser criminal hasta su muerte. Solamente cuando ocurra algo radical en su vida es que pueden cambiar de mentalidad. Pero mientras tanto continúan con su misma fijación mental, que es el crimen, mi estimado Helmut. Lucio, otro aspecto tiene que ver con este desafío que tienen estos criminales. Hay unos videos que creo que tú los has visto, en donde en una sala de juntas, me imagino que una de las empresas, en donde está presente el señor Alfonso Macías y el señor Rafael Matera dice: no creo en la justicia, y yo lo que he hecho es defenderme, y estoy dispuesto a matar al que sea. Uno dice: ¿cómo así? ¿Cómo así? Que libremente unos criminales desafíen al Estado, desafíen a la sociedad, diciendo que ellos pueden matar y pueden hacer lo que les da la gana. Eso es terrible, Lucio. Helman, no solamente ha sido un desafío. Ellos capturaron el Estado. Ellos capturaron la justicia. Por eso tiene mucha razón el señor Alfonso Macías. Sí, tengo ese documento del cual tú hablas, que lo voy a publicar en la próxima entrega. Es que ellos han capturado al Estado colombiano, la justicia, la política y el poder real. Por eso no creen en la justicia, no creen en el Estado, porque ahora hay otros que le están disputando ese poder. Entonces, cuando, como decía mi abuelita, voy a recordar lo que decía mi abuelita, tenía dos dichos para poderme referir a esto, Helma. Uh-huh. Es que puerco orejón, no recuerdo ahora exactamente el dicho, pero cuando alguien hace estos juicios contra otro, es porque él es de la misma condición, porque es de la misma condición. No creen en la justicia porque la justicia había estado en manos de ellos, y ahora que sale a la luz pública muchos de sus crímenes y que la justicia se está preguntando qué nos había pasado, qué pasó, por qué no han sido condenados estos individuos. Y entonces ahora, con la condena de Ojitos Azules, ellos saben, el resto de los 9 empresarios saben que van a ser condenados tarde o temprano, que la hora ya les llegó. Y estos artículos que hemos hablado de los intocables va a llegar a la conciencia de los que quieren hacer justicia, verdadera justicia, que están al interior de la fiscalía y que están dando una pelea para que la verdad aflore. Recuerdo, Helman, que un magistrado de Santa Marta, del Tribunal Superior de Santa Marta, el magistrado, hermano de un ganadero que fue asesinado por estos Macías, por los Macías y por los Matera, ese magistrado se dio a la pela por buscar justicia frente al asesinato de su hermano, y también lo mataron al magistrado.
del Tribunal Superior de Santa Marta. Ese fue el que mataron, ese fue el que mataron en la vía. Perita en dulce. Eso, ese magistrado fue el que mataron en la vía Taganga, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Claro. Entonces, ese es un delito de lesa humanidad que le va a llegar al señor Macías tarde o temprano la mano de la justicia. Y el señor Rafael Matera sabe perfectamente que le están respirando al oído la justicia y la verdad. Tarde o temprano caerá, mi estimado Helman. Uno de los grandes interrogantes que surge, además, Lucio, colega, es lo que tiene que ver con los procesos de extinción de dominio. Si ya hay las investigaciones, si ya se saben que estos señores tienen inmensas fincas, tierra, ganado, empresas como la del matadero Camagüey, que vaya uno a saber si allí solo se están sacrificando reses, porque con este comportamiento criminal que se le conoce y que está demostrado en los procesos, uno llega también a pensar, así como sacrifican animales, sacrifican personas. Entonces, ¿por qué no el Estado ha podido utilizar esas herramientas que tiene para despojar a estos sujetos de esas propiedades que muchas de ellas fueron adquiridas a través del imperio del fusil y de la bala, derramando ríos de sangre, no solamente en el departamento de Cesar, Magdalena y Atlántico? ¿Dónde están los procesos de extinción de dominio? Igual usted le ha pedido al fiscal, le ha presentado un derecho de petición pública, ¿verdad? Exacto. Sí, esos escritos se convierten en una solicitud al fiscal general, doctor Francisco Barbosa, se convierte en un derecho de petición pública para que actúen frente a las evidencias que estamos presentando, porque el periodismo no solamente es para informar, sino también para orientar, formar y especialmente para defender los derechos humanos de las personas, sea cual sea la persona. En este caso, nosotros no tenemos ningún interés particular, sino un interés general de que se haga justicia. Fíjate tú que la Fiscalía Quinta Especializada de Barranquilla le solicitó al fiscal general, le compulsó copia al fiscal general todas las pruebas existentes sobre varias propiedades comprometidas por las actuaciones ilícitas de estos señores, para que fuera objeto de investigación de extinción de dominio, se le aplicara la ley. En estos momentos no tenemos resultados, pero pensaría que el señor fiscal debe responder en los próximos días sobre estos casos, estas propiedades, porque las investigaciones han estado muy avanzadas y porque además existen pruebas irrefutables sobre cómo estas propiedades fueron utilizadas para acrecentar sus riquezas, estos señores comprometidos con los delitos de lesa humanidad, Helman. Así es. Lucio, la gente se pregunta, porque a mí también me lo han dicho, ¿cómo usted, cómo este servidor, tenemos este tipo de información que no circulan en los otros medios, que los otros medios callan, que los otros medios no publican? Yo les decía a algunas de esas personas, es que hay mucho poder económico detrás de estos criminales, ¿verdad?